cosa que pasó ayer entre Arantxa, aquí presente, Arantxa Sánchez y Txema Garrido. Arantxa, ayer tú tuviste un enfrentamiento con Txema precisamente sobre la utilidad que se le podría dar al ático de Ayuso de lujo comprado por la Comunidad de Madrid. Txema mantenía que la presidenta podría usarlo como vivienda por un decreto aprobado por su gobierno, mientras Arantxa decía lo contrario, que eso no podía suceder. Vamos a recordarlo. Y, por cierto, Txema, el otro día dijiste que ella había aprobado que pudiera tener una residencia oficial el presidente o presidenta de la Comunidad de Madrid 4 años después de dejar el cargo. ¿Sí? Es falso. Señora Arantxa, el 24 de julio del año pasado, la víspera de Santiago Apóstol, que era festivo en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y su gobierno aprobaron un decreto en el que decían que un expresidente o una expresidenta de la Comunidad de Madrid podían vivir 4 años en una residencia oficial a través de diferentes medios. Bueno, pues según publica El Plural, Ayuso podría seguir utilizando el polémico ático de Chamberí incluso después de dejar la presidencia de la comunidad. María Navarro, de Verifica RTV, ¿qué dice el estatuto de expresidentes de la comunidad? El artículo 4 del decreto regula la actividad institucional y las medidas de seguridad de los expresidentes de la Comunidad de Madrid. En su punto 1 dice que tienen derecho a hacer uso de las dependencias que la Administración ponga puntualmente a su disposición para la realización de reuniones y actos de naturaleza institucional. Además, en su punto 2 establece que los expresidentes dispondrán de las medidas y medios precisos para garantizar su seguridad durante al menos 4 años tras el cese y sin límite temporal si se considera necesario. Txema Garrido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Txema, después de escuchar esta aclaración por parte de Verifica, resulta que es todavía más sangrante que lo que había publicado El Plural, porque no es que puedas estar 4 años, es que puedes estar un mínimo de 4, o sea que puede ser un máximo de vaya usted a saber cuánto, mientras que sea para garantizar la seguridad del expresidente de la Comunidad de Madrid, el que sea en el momento. Y mientras sigan gobernando, ejecutivos que así lo consideren, ¿no? Este fue el punto de partida, para que la gente nos entienda, hace más de un año, que inició todas las investigaciones periodísticas que se ha ido conociendo ahora. Hace un año, gente del Partido Popular acude a medios de comunicación diciendo lo que estamos aprobando es sangrante, porque estamos, en el fondo, con esta forma de hablar de medios disponibles, dando o pudiendo dar a futuro una casa o una oficina a Isabel Díaz Ayuso durante 4 años cuando deje la presidencia de la Comunidad de Madrid, y que incluso puede ir a más. Y esto lo hacen con nocturnidad y alevosía, es decir, lo hacen en las vísperas de un festivo, es decir, cuando toda España estaba de verbenas, estaba de fiestas, porque aquí en Madrid era festivo el pasado 25 de julio, lo publican el 24. Y es el punto de partida. Pero Txema, si me refiero que podrían ser 4 años, pero que también podría utilizarlo durante 10 o 12. Claro, por eso todo. O sea, es al menos 4. Y sin límite temporal. Por eso todos los puntos unen a lo mismo. Es decir, si tú haces un decreto en el que dices, oye, puedes vivir 4 años y más años, sin límite temporal, después pones a la venta las viviendas en las que vives, y después coges y la Comunidad de Madrid compra un ático, pues esta operación es lo que es. Es decir, es lo que es, y todo el mundo lo entiende, porque es cronológicamente: primero me lo aseguro que sea legal, 2, después pongo a la venta las viviendas y me llevo un buen pastizal, o se lo lleva su pareja, y compramos este ático, lo habilitamos, ganamos las elecciones y digo que tengo derecho a una residencia o unas oficinas. El plan estaba trazado perfectamente. Lo que pasa es que algunos medios de comunicación hemos ido desvelando todo lo que querían hacer, que era ni más ni menos, para que la gente lo entienda, que vivir la vida padre a costa de los madrileños. Bueno, hay otros medios de comunicación que prefieren hablar de los estilismos de la presidenta. Arantxa, por lo que sea, porque por lo que sea. Evidentemente tiene que ver con lo que discutisteis ayer tú y Txema. A ver, Txema, habría sido mucho más fácil si ella tiene este plan trazado de vivir 4 años de gorra en un ático de 6 millones, que desde el primer momento su plan trazado hubiera sido: va a ser mi residencia oficial, pero ni lo dijo, y además ahora ha dicho que ni lo necesita ni la va a necesitar. Pero lo dejó caer su consejero de presidencia. Además, es que no se habla. No es que ella no lo dijera, es que su propio consejero de presidencia lo llegó a dejar caer, lo de la residencia. El estatuto no habla de una casa, habla de protocolo y medidas de seguridad, y mantener esas condiciones.
condiciones de lo que se tenía. Si no va a tener residencia oficial, no va a haber casa 4 años de gorra. Y segundo, como nos pongamos a mirar estatutos de otros expresidentes, ojo, cuidado, que a lo mejor José Bono y José María Barreda de Castilla-La Mancha del PSOE todavía tienen coche oficial y secretaria. Vamos a mirar otros estatutos, Arantxa, ya verás qué de cositas salen. Yo te animo a mirarlo, si quieres conjuntamente, los miramos, oye, si salen muchas cositas, lo publicamos, que es lo que hacemos los periodistas. 2, este plan trazado era el plan trazado que estamos contando. Y en ese plan incluía que la gente, es decir, que los ciudadanos de la Comunidad de Madrid no se enterasen. Por eso no lo dicen. Y efectivamente, por eso en un primer momento hablan de oficinas. Porque las oficinas encajan mejor en los medios necesarios disponibles. Lo que pasa es que también diferentes medios de comunicación, otros no, hemos desvelado que esas oficinas, estaban en un ático, tenían 200 metros de terraza, tenían 4 habitaciones y hasta una sala para ver cine. Es decir, que le hemos pillado con el carrito del helado. Arantxa, es que sí, defender lo indefendible es Casi me imposible. convences, pero no. Más no, fácil. bueno, si no, es imposible. Oye, si yo te enseño oficial y no se meten en estos líos. Que tienen si te obligación enseño un de decreto, publicar. si te cuento todo el tráfico de áticos. No, obligación de ¿Tráfico publicar, de no, porque hemos pedido, por ejemplo, al portal de transparencia toda la operación, ¿no? Contratos y demás. La Comunidad de Madrid no la ha dado. No tenemos ni siquiera los medios de comunicación Pues, la nota simple. Tienen la ¿Cómo obligación de es eso hacerlo. posible? Es una empresa pública Sí. que se somete Pues, a la auditoría al Tribunal de Cuentas. Pues no lo hacen. Con Pues lo cual por tendrá lo que que sea, hacerlo Yo creo que por lo menos lo lo que tenía que ver con la referencia a la que hacíais los dos ayer parece que queda aclarado. Sí puede utilizar el ático después de ser, una vez dejada la presidencia de la Comunidad de Madrid, durante al menos 4 años. Podrían ser muchísimos más. Chema Garrido, muchísimas gracias, buenas tardes. Espero que no te Un abrazo, hayamos cuidaros. interrumpido. Han podido cubrir todas las crisis de Ayuso de este verano. Ernesto Kaiser, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ernesto, ¿qué te parece que haya salido el PP ya con el paso de los días a defender a Ayuso, sobre todo el alcalde de Madrid, el propio Almeida, que ha sido quizá el más incisivo a la hora de defender a la presidenta? ¿Qué significa? ¿Qué lectura haces? El de García Lorca, dices tú, el alcalde de Madrid. Bueno, ha sido el primero que el argumento de Almeida lo que ha sido es, ha venido a decir que si el único argumento que tiene la izquierda es hablar del ático de Ayuso, que queda Ayuso para rato. Bueno, yo no sé si queda Ayuso para rato o no queda para rato, porque no es mi negocio. Yo no me dedico a las encuestas ni a los pronósticos. Pero lo que sí veo es que Santa Isabel ha desarrollado lo que yo llamaría un síndrome de Estocolmo, porque cuando no se la nombra, resulta que se ve afectada. Por ejemplo, la ministra Elma Sáez ha culpado al PP, no ha nombrado a Ayuso. Veo que Arantxa toma nota, muy bien, notaria, la notaria del reino de malas lenguas. Que decía que Elma Sáez no la nombra a ella sobre el tema de Ceuta y no la culpa de nada. Simplemente se refiere al PP, a Génova, más precisamente. Y sin embargo ella ha salido y ha dicho que la culpan a ella. Y esto me lleva a una conclusión psicológica, si queréis, es que ella ha desarrollado un síndrome de Estocolmo, que es el que desarrolla cierta afectividad entre quienes la atacan y ella misma. Y entonces ella se siente realmente vacía cuando no la atacas. En otros términos, queridos compañeros y sobre todo conductores del programa, Anne y Gonzalo, nos lo agradece mucho que la saquemos, porque ese es el síndrome de Estocolmo. Y claro, digamos que para los que la defienden, resulta que somos los que estamos haciendo una conspiración contra ella cuando realmente no hay nada ahí. Ahora yo digo una cosa, una cosa muy sencilla. ¿Por qué no convoca una rueda de prensa el presidente de Planifica? Toma nota, Arantxa, esto es importante. ¿Por qué no convoca una rueda de prensa el presidente de Planifica, con todo respeto, Arantxa? Y dice, oye, me tenéis hasta el gorro. Los periodistas sois una especie impresentable.
Aquí tenéis toda la documentación, tenéis todos los acuerdos que no hemos publicado hasta ahora. Está el presupuesto con el cual compramos el ático por los 6,3 millones. Está el acuerdo ahora por el cual lo vamos a vender por 6,6 millones. Y está el acuerdo también cómo vamos a destinar la plusvalía que saquemos de eso a ayudar a aquellos que perdieron sus casas por los incendios en la Comunidad de Madrid este verano del 2026. Y también tenéis todos los antecedentes de la decisión, las intervenciones en el Consejo de Gobierno. Oye, pero si esto es sencillísimo, si esto lo liquidas en media hora, ¿por qué no lo hacen? No lo hace porque no pueden, Ernesto. Pero dicho esto, yo me refería más que a las reacciones de la propia Ayuso, sino a cómo habías leído la diferencia de trato en cuanto a otras ocasiones con respecto al resto del partido, con respecto a Génova o al propio Miguel Ángel Rodríguez, que también ha tardado un tiempo en salir a defender a la presidenta. Pero te vamos a poner más cosas que puedes analizar. Sí, Ernesto, porque hace unos días ya hablamos tú y yo del polémico vídeo de Ayuso como experta en plantas arizónicas, pero ahora quiero comentar contigo otro vídeo recomendando un restaurante. Decía hace unos minutos Emilio Delgado que estos vídeos de Ayuso son como los de Dora la Exploradora. A ver a ti, ¿a qué te suenan? Vamos a verlo. Hay grandes restaurantes. Está regentado por Rosa y por Jesús, un matrimonio que sobre todo se ha especializado en arroces y en carnes. Claro, con la que tiene encima, Ernesto, ¿a ti qué te parece? Hombre, yo creo que Santa Isabel se dedica a los problemas de los españoles. Los españoles son los que tienen este tipo de problemas y por lo tanto ella nos facilita la vida a los demás. Ya lo hizo en la pandemia con las cañas, ahora hace con los arroces. Ahora, el problema consiste, insisto, no en lo que va a hacer Ayuso, si va a ganar, si va a perder, toma nota, mi querida Arancha. Eso no tiene ninguna importancia. Lo que tiene importancia ahora es que el PP, para responder a vuestra pregunta, no ha considerado esto del ático un terreno ganador. No ha salido, digamos, más que de una manera bastante con una huelga de brazos caídos. Y tenemos, por supuesto, a Cayetana Álvarez de Toledo, cuando le pregunta, Ore, ¿has entendido lo del ático de Ayuso? Dice, no, todavía no. Bueno, yo creo que Cayetana, con su quiebro, pues ha venido a decir un poco lo que pasa en el PP. Oye, este asunto no me gusta nada, esto es un lío de Ayuso, que se arregle ella, la vamos a defender, vamos a pedir a los militantes, como han pedido, que saquen tweets y mensajes en las redes, que la apoyen y tal, no podemos evidentemente abandonarla, pero esto no nos gusta, y esto es una pifia de Miguel Ángel Rodríguez y de Isabel Díaz Ayuso. Ernesto, muchísimas gracias y buenas tardes. A vosotros. ¿Puedo decir una cosa? Si es puntual, sí. Que Muy nos vamos rápido. a ir a hablar de uno de los temas que estabais muertos por hablar antes. Muy rápido. Yo creo que la principal interesada en que todo se convierta en un referéndum en el cual se decida si Ayuso sí o Ayuso no, es la propia Ayuso. Creo que le incomoda mucho más una conversación donde la gente tenga que plantearse si quiere estar en una comunidad donde no se invierta en bomberos forestales, donde no se invierta en educación, donde no se invierta en transporte público, donde no se invierta en sanidad. Esa conversación es mucho más molesta para Ayuso que una conversación sobre si... Apaguen sus teléfonos móviles y no hagan ruido. Y lo decimos ¿por qué? Porque no sea que vayan a romper el atisbo del silencio, que se estropee este silencio atronador del Partido Popular con respecto a la polémica del ático del gobierno de Ayuso. Ese silencio que solo rompen los populares y lo hacen exclusivamente para meter mucho ruido político. Lo ha hecho hoy el propio Alberto Núñez Feijóo en una exposición fotográfica dedicada a Calvo Sotelo. Ha sido una intervención de 13 minutos en la que ha atacado al gobierno en más de 10 ocasiones. Eso sí, del ático ni una sola mención. Habrá ido Feijóo a una exposición de fotos, pero lo suyo ha sido en realidad todo un homenaje al cine mudo. De un gobierno ausente, inerte e indiferente, un gobierno que actúa contra la nación y contra el Estado. Un gobierno que, en mi opinión, está operando una mutación constitucional
por la puerta de atrás ministros del Reino de España comportándose de forma tabernaria. Porque no va a entrar en el marco que le está creando la izquierda para que entre, no va a jugar a la estrategia de contestar a las cuestiones que le imponga la izquierda. Hay que hablar de otros temas muchísimo más importantes para este país, como es lo que está ocurriendo en Ceuta y cómo vamos a evitar que esto vuelva a ocurrir y a solucionar la vida de los ceutíes. No de un no ático de Ayuso, porque además es de una empresa pública de la Comunidad de Madrid que se llama Planifica Madrid, que entre su histórico de adquisiciones está la realización de compras de oficinas, como se hizo en 2022. ¿Pero que la izquierda se ha comprado un ático? No, la izquierda está indicando de qué hablar. Yo pensaba que había sido una empresa pública de la Comunidad de Madrid la que había comprado un ático de 6,5 millones de euros de superlujo y que todavía no había sido capaz de explicar ni quién ha dado la orden de comprarlo ni para qué, porque dijeron que iba a ser para oficinas, pero no puede porque no tiene licencia para ello. Luego salió el consejero de presidencia diciendo que es que la presidenta no tiene una residencia propia, lo cual en una comunidad uniprovincial no tendría ningún sentido. Entonces no nos han explicado por qué esa empresa pública se gasta 6,5 millones de euros. Ni por qué, ni quién ha dado la orden. ¿A ti eso te parece normal? ¿Eso es un marco que impone la izquierda? El otro día dijiste, Emilio, que claro, que la Comunidad de Madrid, como es pequeña y se puede recorrer rápidamente, que no hace falta que la presidenta tenga una residencia oficial. Y los ministros que tienen propiedades en Madrid y aún así tienen residencia oficial, sí tienen derecho, porque el Congreso está igual de lejos que la sede de la Comunidad de Madrid. Pero que el problema es que el uso que hacen los ministros de los bienes de patrimonio nacional está regulado. Que la presidenta de la Comunidad de Madrid compre un piso con una empresa pública no se ha regulado en ningún sitio y es ilegal. Entonces, yo lo que te estoy preguntando a ti es si te parece normal o si todo lo que denuncie la izquierda, tú por sistema te vas a poner enfrente. Porque hay cosas que no tienen vergüenza ninguna. Mira, ¿sabes el problema de fondo? A mí lo que me duele es que el comportamiento del Partido Popular en Madrid, de Ayuso, no es que esté desembocando en una crisis de gobierno, que lo está haciendo, sino que corremos el riesgo de una crisis institucional, porque la institución ya no sirve para lo que ha sido diseñada, que es atender las necesidades de la ciudadanía. Me explico. Hace 15 años en Madrid éramos 1 millón de personas menos. Ahora somos 1 millón de personas más y no ha habido un crecimiento de los servicios públicos que acompase ese crecimiento poblacional. Por ejemplo, el parque de vivienda público es el mismo que teníamos hace 20 años y la última residencia de mayores pública, de gestión pública, se hizo hace 25 años. Si atendemos las indicaciones del INE, dentro de 15 años seremos otro millón más, 8 millones de personas. ¿Tú te imaginas la presión que va a haber sobre el sistema sanitario, sobre el sistema de cuidados, sobre el sistema de dependencia, sobre la vivienda pública accesible con 1 millón de personas más? ¿Alguien está pensando en eso? Madrid se está convirtiendo ya de hecho y se va a convertir aún más en un parque temático para los negocios, para el turismo y para los grandes eventos. Y eso lo van a pagar los madrileños, porque el que no tiene dinero para entrar al parque temático se tiene que largar. ¿Alguien hay hablando o preocupándose de esto? No. ¿Por qué? Porque tenemos que estar permanentemente hablando de los negocios inmobiliarios de la presidenta, de los chanchullos de sus familiares o de su entorno inmediato. Eso genera una crisis institucional. Y eso no hay por dónde agarrarlo. Y no es culpa de la izquierda. Es responsabilidad de quien está gobernando la Comunidad de Madrid desde hace 3 décadas. Pero, pero un matiz con ese argumento que tú estás dando es exactamente aplicable y extrapolable al gobierno central. Es decir, si la Comunidad de Madrid ha aumentado población, el gobierno de España, España como país ha aumentado la población y tampoco se han adaptado los servicios. Yo creo que es que nos hemos ido un poco del tema. Estábamos hablando de Núñez Feijóo y de las declaraciones que ha hecho hoy. Núñez Feijóo, como líder de la oposición, lo que está haciendo es comparecer haciendo un papel de líder de la oposición. No está hablando de lo que sucede dentro de su partido. No va a hablar de lo que efectivamente, como dice Arantxa, algunos medios de comunicación o algunos sectores políticos quieren que hable. Él está hablando como líder de la oposición del contexto de política nacional. Un país. Feijóo pretende gobernar un país. Está hablando en clave en los nacional. Sitios donde están gobernando, está hablando en clave nacional. Tendrá que explicar por qué en los sitios donde están gobernando, por ejemplo, la Comunidad de Madrid, que ahí coincido contigo. Se saltan el límite legal, que es contigo, atender a la gente. La Comunidad de Madrid. Pero para atender a las personas dependientes hay un límite legal de 180 días. En la Comunidad de Madrid estamos en 500. ¿Ese es el proyecto que tiene Feijóo para España? Pues que lo diga. Pero que si vamos a esos números, te insisto, eso mismo es extrapolable a cualquier otra. Es que no es extrapolable. Es extrapolable. No. En muchas otras comunidades autónomas. En el gobierno central ha habido transferencias como nunca antes en la historia a las comunidades autónomas, pero son las comunidades autónomas las que tienen las competencias en materia de servicios sociales, de sanidad o de educación. Por ejemplo, si las comunidades autónomas reciben más dinero, pero luego no lo dedican a la atención directa, sino que privatizan y se lo suelen dar a empresas que trafican con los derechos de la gente, pues es responsabilidad de las comunidades autónomas. Pero que estamos hablando de lo que sucede a nivel nacional, que es lo que estaba diciendo Alberto Núñez Feijóo. Del proyecto que Feijóo no tiene para España. De eso eso lo dices tú. Sí, bueno, David, pero sí, de todas formas, sí suena razonable que se le pudiera al presidente del Partido Popular pedir explicaciones sobre lo que hace la Comunidad de Madrid. No he dicho otra cosa es que no quiera contestar o que se quiera hacer el longuis o que no sepa cómo hacerlo, pero que se le pidan responsabilidades al presidente del partido. Pero que lo que me parece lógico es que el líder de la oposición hable en clave nacional.
Pues el Me líder parece de una la sorpresa. oposición, David, ha reaparecido hoy, más de 13 minutos de comparecencia, más de 10 en referencias al gobierno, ni una sola pregunta, y ha aprovechado además Feijóo, que estaba en una exposición dedicada a Calvo Sotelo, para soltar esto que vamos a escuchar contra Pedro Sánchez. ¿Acaso imaginan ustedes al presidente Calvo Sotelo rodando unos vídeos sobre sus canciones veraniegas preferidas en un sofá del Palacio de la Moncloa cuando se está ocupando una parte del territorio español? ¿Qué tiene España? Marta Nebot. Yo esperaba más del señor Feijóo después de las vacaciones. Esperaba un discurso armado sobre qué pretende hacer con España si llega a gobernar. Esperaba algo de alternativa, esperaba algo más que la crítica permanente y la búsqueda de adjetivos para seguir la crítica, la crítica y la crítica. Yo difiero de lo que comentas. Yo no creo que hayan sido reuniones fakes las que hemos visto desde la Mareta. Creo que son reuniones muy serias y que lo demuestra el hecho de que ante una situación tan de emergencia como la que estamos viviendo en Ceuta no haya pasado prácticamente nada. Yo quiero Que no haya pasado nada. Si Hombre, quieres, con niñas si me violadas. Si me dejas te lo explico, si me dejas te lo explico. Vale. Mira, entraron entre 80 y 90.000 personas, dicen, se fueron entre 70 y 80.000 personas, dicen, quedan 10.000, que es una cifra realmente escandalosa, teniendo en cuenta que en toda España hay 25.000 homeless y en una ciudad de 83.000 habitantes hay muchísima gente viviendo en la calle y tenemos 3 casos según algunos medios, 5 según otros, de agresiones sexuales a menores no acompañadas. Esto es todo lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque Ceuta está llena de policía. Porque en Ceuta, además, antes de que ocurriera lo que está ocurriendo ahora, la media de policías era de un policía por cada 3 habitantes, muy por encima de la media que hay en toda España. Porque llevan 10 años bajando los índices de delincuencia en Ceuta más que la media en toda España, un 25% en los últimos 10 años, un 70% de los delitos que más preocupan a la opinión pública. Porque además allí hay más médicos que en otros lugares de España. Por eso lo que vino a decir la ministra de que no hay un colapso médico está en las cifras, está en el hecho de que el único hospital que tiene Ceuta, está a la mitad de su capacidad a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, que el gobierno no está haciendo nada cuando estamos viendo lo que estamos viendo y estamos viendo cómo se está gestionando, me parece que cuanto menos es exagerar. Y cuando además tenemos a un presidente de la ciudad ceutí que en 2021 sí entregó espacios para que todos estos extranjeros, todos estos inmigrantes que han entrado tuvieran un lugar donde estar para evitar precisamente que hubiera problemas de convivencia, en esta ocasión ha decidido no hacerlo hasta el último... Por ejemplo, el siguiente, y es que a Feijóo le molestan bastante los vídeos en redes de Pedro Sánchez, pero en cambio no dice nada el contenido que sube Ayuso. La presidenta sigue esquivando las explicaciones del ático y a este paso el diccionario de la RAE va a tener que incluir el término ayusadas en su próxima edición. A sus declaraciones como experta en plantas arizónicas se suman ahora sus recomendaciones gastronómicas y una promoción a un restaurante en Pelayos de la Presa. Pero hay grandes restaurantes. Está regentado por Rosa y por Jesús, un matrimonio que sobre todo se ha especializado en arroces y en carne. Ahora damos un paso más incorporando a la regulación la prohibición de plantar arizónicas y especies resinosas. Pues parece que hay una diferencia, Manu, en la crítica entre lo que hace Feijóo y lo mal que le parece Pedro Sánchez, o que todo lo que debe promocionar Díaz Ayuso en redes sociales debe ser una cosa estupenda, incluido un restaurante que es un tanto sorprendente, que sea una fijación por un restaurante tan particular. Sí, bueno, es el doble rasero permanente, ¿no? Que hay que decir que no es exclusiva del Partido Popular en este caso, pero que lo llevan a un extremo en muchas ocasiones, ¿no? A mí no me parece mal, bueno, promocionar un restaurante en concreto. A lo mejor ya nos explicó en su momento que compraba en el Covirán la señora Ayuso. En el Covirán. A mí es que yo creo que es compatible. A mí me parece muy bien que hable de las amazónicas, si cree que considera que tiene que hablar, o de un restaurante en el municipio que sea. El problema es que también tiene que explicar qué pasa con su ático y no mentir, porque de momento ha dicho todo mentiras, no ha dicho ni una verdad y sigue sin responder a las 3 cuestiones principales, que es quién dio la orden de comprar ese ático, quién ejecutó esa orden y quién iba a vivir allí, porque como es una residencia, pues solo podía vivir alguien. Ella ha dicho que no es ella, pero sigue sin explicar quién. Entonces, las plantas, los restaurantes, los libros, maravilloso. Es decir, si somos personas, los políticos, los periodistas, podemos hacer más de una cosa a la vez. Entonces, a mí esos vídeos me parecen estupendos.
pero con la explicación del otro, porque son 6 pero millones. no puede ser que parezca estupendo si lo hacen de un signo político y no, sea me una parece crítica todo. lamentable si lo hacen otros. No, claro, yo por eso he dicho recomendaciones literarias. A mí me parece bien, o sea, me parece una crítica que el problema no está en que Pedro Sánchez recomiende libros o música desde su lugar de vacaciones o esta señora habla de plantas. El problema está en que esta señora lleva 3 semanas mintiendo permanentemente a los madrileños, a los españoles en general, sobre una compra de 6,3 millones y que parte de las explicaciones que ha dado es tomar a la gente directamente por idiota. Trigueros. Sí. Vale, perfecto, pero es que esta señora está yendo a los sitios donde se ha quemado, promocionando, diciendo el tema de las arizónicas, promocionando restaurantes de la zona, y nuestro presidente está de vacaciones en la Mareta. Es bastante distinto una cosa y otra. Sí, Emilio. es peor. No, es peor estar de vacaciones, claro que es peor. pero te explico por qué es peor. Mira, yo creo que es peor porque la responsabilidad, a mí me parece muy bien que Ayuso se ponga a hacer vídeos con el tono de una niña de 6 años. Bueno, de Me 6 parece- años o de los años eso que de tiene. su película a mí me parece bien. Ahora, lo que me disgusta es que no haya cumplido con su obligación de gestionar los servicios públicos de manera que esos incendios no hubieran acabado con las viviendas, las propiedades y el año pasado con la vida de algunos madrileños. Porque los incendios nos han cogido por segundo año consecutivo con los servicios de extinción de incendios forestales en huelga. Segundo año consecutivo. Bueno, 60 bomberos. No, 60. No, 60. Por favor, estudiaron las cosas antes de decirlas con esa es que rotundidad. por eso 60 hablo, por eso hablo. No, 60 es el personal laboral de la Comunidad de Madrid. Aparte está de en esos, huelga, el que está en huelga. aparte de esos hay otros 300 que también están en huelga. ¿Están terminando la huelga ahora? Sí, están negociando el fin de la huelga, que son los que dependen de Traxa, que la Comunidad de Madrid No, es verdad. los encomienda a Traxa. Esos están por un lado. Esos ya lo habían arreglado. No, Y- lo han claro que arreglado sí, todavía. Lo habían Vale, arreglado llevamos desde el año 2 años. pasado. Desde el año pasado. Bueno, si me dejas, termino. No, yo Llevamos con te todos dejo, pero vamos, el es que no cuerpo es cierto. entero de bomberos forestales en huelga. Tanto los de Traxa, Que no es verdad. el personal laboral, como si me apuran los urbanos también que dependen Que de la Comunidad de no Madrid. es verdad. Y eso coge por segunda vez así a la Comunidad de Madrid. Y por segunda vez consecutiva, los municipios afectados, muchos de ellos, no tienen el plan de extinción de incendios de extinción de incendios listo, que lo tiene que supervisar la Comunidad de Madrid, y por segundo año consecutivo no ha sido así. Hombre, yo creo que cuando tus responsabilidades no están cubiertas, en vez de irte a hacer vídeos de Dora la Exploradora a los sitios que se han quemado, a lo mejor te tienes que preocupar de intentar que el año que viene por lo menos no se repita la Las tragedia dos cosas. y no se nos quemen Las dos cosas. los montes Las que dos nos están cosas. quemando. Efectivamente, habrá que mejorar todo el tema de la gestión contra incendios, no solamente en la Comunidad de Madrid, en toda España, como estamos viendo desgraciadamente. Sí, aquí cada vez que Ayuso hace algo lo elevamos. Hombre, es que Lo elevamos. lo estamos viendo Claro. desgraciadamente. Sí, pero es que Ojalá me hubiera gustado que solamente se hubiera quemado la Comunidad de Madrid. Eso significaría No, no. que toda España estaba Sí, así que el problema que tenemos en la Comunidad de Madrid es que se privatizaron las cuadrillas de extinción de incendios, se dieron a empresas Traxa está privadas. ¿Decir que no tiene Traxa es privatizado? No, es que no lo sé. Traxa vino después. Ah. Y la encomienda primero fue a empresas privadas y luego fue a Traxa. ¿Pero no lo tiene Traxa o no lo tiene Traxa? Sí, lo que no, bueno, vale, ¿sabes dónde no están? Traxa es empresa pública. ¿Sabes dónde no Sí, están? ¿no? En la Comunidad de Madrid. Ah, que es ¿no? donde tenían que estar, como personal de la Comunidad de Madrid. Perdona, y la Comunidad de Madrid no los quiere. Traxa es medio y los propio de la expulsa. Comunidad de Madrid. No, Traxa no es un medio de la Comunidad Hombre, de Madrid. naturalmente que es un medio propio. Es una empresa pública estatal. Perdona. Y tiene, Hombre, y tú tiene los sabes, bomberos aparte que forestales tú de lo la Comunidad sabes, de Madrid tiene delegados. acciones en la Comunidad de Madrid de Traxa para ser Porque medio si los- propio. Si los bomberos Oye, estuvieran y no sé- como y no personal estoy propio de la defendiendo a Comunidad de Traxa. Madrid, no había estos problemas. ¿Pero qué dices? Vamos, Digo estos lo- problemas siguen digo lo existiendo. evidente. Digo que la Comunidad de Madrid no se Va- quiere hacer cargo de sus propios servicios de extinción de incendios. Eso Pero digo. vamos a ver, Claro. que la Comunidad de Madrid se hace propio de eso a través de Traxa, que es una empresa pública gestionada. Y si Traxa no paga lo que tiene que pagar a los bomberos forestales o tiene problemas laborales con ellos, la Comunidad de Madrid tiene toda la capacidad del mundo para decir, asumo a estos bomberos como Perdona, personal hay unos propio, contratos que se tienen ¿verdad? que mantener durante el tiempo de gestión y de que han esos sido contratos. renovados por la Comunidad de Madrid. Y han sido renovados. Pues claro estará que muy sí. a disgusto la Comunidad de Madrid con No, Traxa. de verdad. Lo que vamos a intentar en este programa es Thank you.